Bien, chicos, el video anterior me quedó un poquito cortado, pero lo que quise decir es que ante un incremento del 100% en el precio de las manzanas, hay un 42% de incremento en la demanda de las naranjas, ¿sí? Entonces vemos que el incremento porcentual de las naranjas es menor que el incremento porcentual del precio. Eso faltó decir en el último video, pero vamos a reforzar aún más los conceptos viendo este ejemplo que nosotros estudiamos en clases y que lo voy a explicar también ahora pues un poquito más en profundidad, ¿no? Nos dice aquí que la elasticidad precio de la demanda del combustible que se usa para calentar casas es de 0,2 a corto plazo y de 0,7 a largo plazo. Veamos, dice, si el precio del combustible aumenta de 1,80 a 2,20 por galón, ¿qué le sucede a la cantidad de combustible a corto plazo y a largo plazo? Bueno, primero vemos que esa elasticidad precio de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, entre el precio del bien X y la cantidad demandada del bien X, que es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual de la cantidad de precio en el bien X, es diferente en el corto plazo que en el largo plazo. De hecho, si lo vemos en valor absoluto, en el largo plazo, esta elasticidad es mayor que en el corto plazo, ¿no? Digo valor absoluto porque la elasticidad es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque recordemos que cuando los bienes son normales, si aumenta el precio del bien X, disminuye la cantidad del bien Y, del bien X. Entonces aquí tenemos esto. Por tanto, si bien es cierto, la demanda, tanto la elasticidad precio de la demanda del bien X en relación al bien X, al precio del bien X, si bien es cierto, son inelásticas porque son menores a uno, ¿no es cierto? Igual vemos que es mayor en el largo plazo que en el corto plazo, y esto es porque en el largo plazo las personas somos más sensibles ante cambios en el precio porque probablemente habremos encontrado sustitutos mediante los cuales podemos reemplazar el bien que está más caro. Bien, vamos revisando entonces cuál es esa variación porcentual de la cantidad demandada en el corto plazo. Nos dice en este caso que la elasticidad es igual a menos 0,2. Quiero encontrar esta variación porcentual de la cantidad demandada, pero para esto voy a encontrar cuál es esa variación porcentual del precio. Por tanto, tenemos aquí que el precio cambia de 2,20, aumentó de 2,20 a 1,80 y aplicando la metodología del punto medio, 2,20 más 1,80 es igual a 4, 4 dividido para 2 es igual a 2, ¿no es cierto? Por tanto, acá nosotros tenemos menos 0,2, esta variable que quiero despejar, variación porcentual de la cantidad demandada, y esto de aquí en total nos sale 0,2, ¿sí? Pero si este 0,2 yo lo multiplico por 100, esto de aquí va a ser equivalente a un 20%. Por tanto, aquí yo voy a tener menos 0,2 va a ser igual a variación porcentual de la cantidad demandada sobre, lo puedo dejar así como 20%, no hay ningún problema, porque en el momento que yo lo multiplico, como está en 20% por menos 0,2, esto de aquí me va a salir aproximadamente 4%, ¿sí? Si yo lo hubiera dejado así nomás como lo hicimos en clases, es decir, menos 0,2, ¿no es cierto? Igual a variación porcentual de la demanda dividido para 0,2, esto en clases, ¿cuánto nos salía? Nos salía 0,0, 0,2 por punto 2 nos salía 0,04, pero aquí no lo estamos multiplicando por 100. En el momento que lo multiplicamos por 100, esto ya se convierte en un 4%. ¿Qué nos quiere decir entonces esta elasticidad en el corto plazo? Nos está indicando que cuando los precios aumentan en un 20%, porque esto lo multipliqué por el 100%, la cantidad demandada de este combustible cae en un 4%. Si esto de aquí lo dividimos, sabemos que es igual a menos 0,2. ¿Y qué nos quiere decir nuevamente esto? Lo que les había indicado, chicos. Imaginémonos que aquí está el 1. Y si lo multiplicamos por 100,
y multiplicamos por 100, lo que nos quiere decir es que por cada incremento del 100% en el precio, la cantidad demandada de los combustibles en el corto plazo cae en un 20%. Es decir, en este caso, si aumenta en un 20% en el corto plazo, va a decrecer en un 4% esa cantidad demandada. De forma estándar, este 4% es el 20% de este 20%. Sabemos entonces que si aumentan los precios en un 100%, la cantidad demandada cae en un 20%. Sigue siendo la demanda en ese punto inelástica, porque la variación porcentual es menor que la variación porcentual de los precios. Sin embargo, vamos a ver que en el largo plazo esto cambia. En el largo plazo, entonces, chicos, tenemos esta variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, que yo lo voy a dejar en porcentaje, 20%. Ahora en este caso es igual a menos 0,7. Si despejo variación porcentual de la cantidad demandada, esto me va a salir menos 14%. Ajá, ¿qué quiere decir? Que en el largo plazo, miren ustedes aquí, menos 14%, ¿sí? Ve, nos quiere decir que por cada incremento del 20% en los precios en el largo plazo, la demanda va a caer en un 14%. Este 14% del 20%, chicos, es igual a menos 0,7. Es decir, 14 de 20 es el 70%. Por tanto, estandarizándolo, si me imagino aquí el 1 que lo multiplico por 100 y aquí el 0,7 que lo multiplico por 100, esto es 70% sobre 100% negativo, ¿no es cierto? Nos va a indicar que por cada incremento del 100%, la demanda cae en un 70%. Cae más en el largo plazo que en el corto plazo, porque en el corto plazo, ¿cuánto caía? Un 20%. Ahora cae en un 70%. En el corto plazo, cuando los precios se incrementaban en un 20%, la demanda caía en un 4%. En el largo plazo, cuando los precios se incrementan en un 20%, la demanda ahora cae en un 14%. De forma general, en el corto plazo la demanda cae en un 20%, mientras que en el largo plazo en un 70%. ¿A qué se da esta diferencia? En el largo plazo nos damos cuenta, chicos, que los demandantes somos más sensibles ante cambios en el precio porque ya habremos buscado sustitutos que sean relativamente cercanos. ¿Sigue siendo una demanda inelástica? Sí, pero nos volvimos más sensibles porque una caída del 70% en el largo plazo evidentemente es una mayor caída que un 20% en el corto plazo, ¿no? Confirmamos nuevamente entonces en el corto plazo un incremento del 20%, da una caída del 4% de la cantidad demandada, ¿no? Lo que en términos generales es una caída del 20% si el precio aumentara en un 100%. En el largo plazo, si el precio en cambio aumenta en un 20%, la demanda cae en un 14%, que en términos generales equivale, si el precio aumenta en un 100%, pues la demanda cae en un 70%. Bien, chicos, espero que con esto pues haya quedado un poco más claro el tema de las elasticidades.